Alejandro Páez es conocido como periodista y director de la revista digital Sin embargo, pero también lleva bajo el brazo varias novelas escritas. Hoy hablo con Alejandro de su última novela, la muy sorprendentemente romántica El vendedor de almas. Bienvenidos a Largo Aliento. Alejandro, pues el fin de semana me lo eché leyendo tu novela, leía, me acostaba, reflexionaba, me quedaba dormida, pues fin de semana de ocio, me despertaba con una avidez de seguir leyendo y así me la leí durante el fin de semana. ¿Sabes qué? Me sorprendió mucho. Vi la portada de tu libro y dije, un tren de ida, de regreso. La Revolución Mexicana va a escribir de eso. Sobre todo después de tus dos bestsellers con Álvaro Delgado, que son Izquierda y Derecha, ¿no? Es correcto, sí. Izquierda y Derecha. Se escribió una novela y me vengo a enterar que sucede en el siglo XVII, inicia en el siglo XVII y en el ámbito de la judería sefaradí. ¿Por qué, Alejandro? ¿Por qué no? Sí, ¿no? De entrada, porque se podía, porque siempre se puede, porque había una historia que contar y decidí contarla a partir de ahí. Y la conté. ¿Te encuentras a la historia? ¿Tú te la encuentras No, o la inventas? no, porque el caso de Shabtai Sevi, pues como sabemos, es un caso real. Él aparece en medio del imperio austrohúngaro, en realidad porque él se mueve entre dos imperios en realidad, pero se mueve mucho por Jerusalén, por ejemplo, se mueve mucho por el norte de África, se mueve mucho él y encuentra una presencia, es un personaje fascinante porque era un personaje que conocía mucho de la ley, era un docto de la escritura, y el personaje... Y se declara el Mesías. Y hay un momento en el que se declara el Mesías. No debería extrañarnos porque la otra historia muy parecida es la de Jesús. Es igualita. La misma historia de Sevi es la misma historia de Jesús. Jesús crece dentro de la ley, que también es un docto de la escritura, se hace rabino, y siendo un rabí es que él se declara, pues, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Y que va a traer paz y felicidad y al pueblo elegido y a la humanidad. Claro, correcto. Así es. Sí, bueno, ¿sabes? Sí, es una de las grandes tragedias del pueblo judío. Mucha gente, él dice que hay que deshacerse de todos los bienes materiales, bueno, como Jesús. También. Y la gente vende sus bienes materiales y se sube a los techos de las casas a esperarlo y que se abra el cielo y los deje entrar, y no sucede. No sucede. Bueno, Sevi lo que hace es antes de eso construir una buena leyenda y prepararse para que se escriba esa buena leyenda. Es la leyenda de un rabino que es el Mesías. Y entonces la novela arranca en el momento en el que lo arrestan por primera vez, que es 1666 en Tesalónica. ¿Qué número, 1666. O sea, el número del diablo, dicen así es. Los que saben de numerología. Ajá. Sí, bueno, el 666. Bueno, en ese año, dice la historia, los rabinos de la ciudad de Tesalónica, había judería. Y luego había otros estatus distintos en Tesalónica, no solamente la gran judería, que estaba dividido por una calle que existe hasta el día de hoy que se llama Josefa.
o Josefa. En esa calle suceden estos eventos. Ellos se levantan contra el rabí, pero bien pudieron haber estado a favor de él. Sí. Perfectamente, porque la diáspora se separa en dos grandes bloques, unos que creen en Abetzai. Sevi Ajá. y los otros que creen que es un Hereje. hereje. ¿Y dónde te lo encuentras? ¿Te la encuentras la historia en Salónica? ¿Cómo es ese encuentro tuyo con esta historia? Yo no me acuerdo muy bien cómo me atravesé con él. Creo que mi personaje primero era Mehmed, no tanto él. A mí me apasionó mucho Mehmed porque el Mehmed es contemporáneo de Sevi, siendo él el, el heredero de un imperio, es manejado por mujeres. Entonces, las mujeres para tenerlo, porque está muy chiquito él, lo separan, lo mandan al bosque a que se vuelva cazador, mientras ellas dirigen el imperio. El imperio otomano, en realidad, en esos años es dirigido por mujeres, por la esposa, que es mucho mayor que él, y por la mamá, y también por mujeres judías que estaban en la cocina, porque había una presencia del pueblo judío en el imperio muy fuerte, muy poderosa, sobre todo en la cocina y en la comida. Te leo. Dice, y el don de la adivinación que la obligaba a vivir con zozobra se ausentaba mientras ella estuviera frente al horno, en su cocina, fielmente dividida para lácteos y carnes en atención a las leyes del kashrut. Esto es, para mí es una imagen de mi abuela, Sí, ¿no? sí, Después mi claro. madre se reveló a este camino de las mujeres tan marcado en el judaísmo, pero mi abuela se la vivía en la cocina, en esta cocina separada entre lácteos y carne. ¿Tú esto lo investigas, Alejandro, o es parte de tu herencia familiar? No, yo lo investigo. ¿Lo Yo lo investigas? investigo, así es. Ahí hay mucho, digamos, por ejemplo, son muchas de mis pasiones, pues la cocina. Sí. A mí me gusta mucho la cocina y me gusta investigar la cocina, conocer de las cocinas. Hay muchos párrafos dedicados a la cocina, hasta dar recetas. Sí, correcto, así es. Y si tú ves mi novela anterior también entra en la cocina, entra por la cocina. Y el amor entra por Es el correcto. estómago en Sí. las relaciones amorosas de tu historia. Y todas mis novelas son, creo yo, intentos por escribir sobre el amor, incluyendo esta. Esta es una novela que intenta escribir sobre el amor. Mi principal preocupación a la hora de empezarla fue escribir sobre el amor. Esa es lo que me apasionaba escribir y me sigue apasionando. Tienes también mucho sobre otro tipo de amor, un amor no personal, sino universal, que es el arte. Hablas mucho de la música. Ujú. De hecho, los grandes compositores occidentales se vuelven personajes sucesivamente de la novela. Le dedicas muchísimo espacio a Mahler, que es una figura maravillosa, también judío, converso, pero le dedicas como si fuera como si fueran personajes de la novela. ¿Por qué la música? Porque me gusta mucho la música también, como la cocina. Me gusta mucho la música culta. Y ese periodo en particular me gusta mucho. Ahora, si tú me das a escoger, obviamente yo habría empezado en el Francia de Luis XIV. Con Lully. Con Lully, por supuesto, con Jean-Baptiste Lully, que es mi personaje. Es un personaje apasionante, ¿no? Maravilloso. Sí. Me encanta el momento en donde deja caer el bastón de La batuta. la batuta, que en aquella época era un bastón. la deja caer, se pega en el pie y de eso En un se va a dedo. morir. Y de eso se muere. En la vida real, Jean-Baptiste Lully, músico, siendo el amante del rey, siendo su bailarín principal, siendo el gran músico del momento. Algunos creen que entre él y Marat se roban toda la música de un personaje que no conocemos muy bien realmente de él, que se llama
Monsieur de Saint-Colombe. Que se la roban. Ellos, se cree que ellos, y varios más eran alumnos. Sí. Eso está Oye, probado. pero amante de Luis XIV. Pues eran bisexuales todos ellos, ¿no? Y él, pues, acuérdate que lo separa el rey Sol, y entonces Luli entra en una gran tragedia. No solamente porque no le quita ningún bien, simplemente porque lo separa Del poder. y del rey. Y del rey, del amor. De él en ¿Sabes? particular. Cuando leía los largos y muy frecuentes párrafos sobre música, pensé en Carlos Monsiváis, que Carlos Monsiváis, protestante, cuaquero, me decía a mí, judía, en un país que cuando me lo decía hace 30 años era oficialmente católico, o sea, aparentemente todos eran católicos, excepto nosotros dos platicando en los guajolotes de Insurgentes. Me decía Carlos, la religión de las democracias, o sea, del Estado ateo, es la cultura, debe ser la cultura, las bellas artes. Y me recordé porque tus personajes creen eso. Lo mismo, es un judío hablando con un protestante a lo largo de toda la novela, dos íntimos amigos, y lo que los une es la belleza de la cultura, ese amor sublimado que es la cultura. Sí. Pues lo describes muy bien, o sea, la manera de encontrarse en lo más íntimo entre dos hombres ha sido justamente la cultura. Y la tecnología, que lo ven desde la cultura misma, porque cuando él habla del gramáfono él habla en realidad de la cultura. Sí habla de tecnología, pero habla de el origen de la notación de la música. Ajá. Porque como sabemos, la música tiene un momento cuando es notada y un momento después cuando es grabada. Sí. Es decir, la notación nace para conservar la música. Notamos lo que oímos, y cuando se inventa por primera vez con la mano de Arenzo, se inventa que podemos notar la música, cambia todo. Pero al mismo tiempo... Hay otro momento. Claro. Que es el gramófono. Sí, o intermedio, hay un momento en el que los músicos dicen, yo tengo en mi vida una pieza que yo invento que voy a tocar, la puedo tocar 1 o 2 o 3 veces y le va muy bien. Pero, pues, ¿cómo la van a tararear en las casas? Si no se repite si nomás la van a oír 1 o 2 veces. Entonces, por eso, el tema principal siempre en la estructura de la ópera, sobre todo, se repiten. El tema principal, variaciones sobre el tema principal, el tema secundario, variaciones sobre el tema secundario. Esa tiene como objetivo dejar en la memoria música en la gente. La melodía. ¿Es correcto? Sí, bueno, es muy gracioso. Tienes una larga disquisición sobre el gramófono y lo que ellos suponen que va a suceder. Y dice uno de tus personajes, es que ya con el gramófono, Beethoven hubiera escrito su 7ª sinfonía con un ahorro de repeticiones y duraría 20 minutos menos. Yo solté la carcajada cuando lo leí. Es porque es cierto. Porque la intención de repetir una y otra vez, por ejemplo, el Freiden, era que se quedara en la mente de los que escuchaban un tramo y que lo pudieran tararear. Te leo. Dice, Yago Galante dominaba y recurría al polaco y al alemán para los negocios, y usaba también algo de yiddish por su relación con los judíos ashkenazis asentados en el mismo barrio. Había aprendido de sus padres un griego sucio y también turco. Pero la lengua que utilizaba a diario en casa, como generaciones antes que él, era el judeo español o judesmo, que en los ashkenazis llamamos ladino. Entonces, leía este párrafo y digo, qué bien retratas a esta diáspora políglota de los judíos,
y al mismo tiempo dije, yo debería estar avergonzada. Yo hablo solo 3 idiomas. Y es verdad que los judíos de otros siglos hablaban 5, 6 idiomas. Mi misma abuela hablaba 6 idiomas Por necesidad, por necesidad, pero pues es un don. ¿de acuerdo? ¿Qué te hace cuando hablas muchos idiomas? Bueno, en el caso del personaje y en el caso yo creo que de su generación, es por necesidad, porque hay que sobrevivir Sí. a un mundo que te es completamente hostil y que está aprendiendo dónde están tus debilidades permanentemente para llegar por ahí. Entonces, no es solamente una condición del pueblo judío, sino es una población del mundo. El mundo siempre está buscando las debilidades del otro para ver por dónde te llega. Entonces había que blindarse. Y en el caso de gente que es migrante, como somos muchos migrantes permanentemente, termina siendo una novela de migraciones. Hay que defenderse con la lengua. Y hay que defenderse frente al otro, porque el otro está esperando esa debilidad, hasta para negociar pesos y centavos. Hay que tener la lengua del otro para poder saber de qué se está tratando lo que están hablando sobre cuando se trata de negocios, ¿no? Y es una historia de amor entre 2 hombres que el azar y los negocios los ata por toda una vida en una intimidad a la que de pronto se revelan y de pronto cometen unos actos de generosidad enormes uno por el otro. Yo no pude evitar, Alejandro, pensar en ti y en Álvaro Delgado, ¿no? Yo la historia que me sé es que mucho el azar los juntó Astillero, Julio Astillero los llamó y ahora se ven diario, muchas horas. Y te pregunto si estabas reflexionando en esa amistad con Álvaro cuando escribías sobre tus 2 personajes principales. Volvemos luego de una pausa. ¿Cuál es la frase que más repites en la novela? Varias. No sé cuál, La en que cuál más, porque estás. las conté, es vivir es una gran Es una gran tragedia. tragedia. Claro. Ahora, no te dejes llevar demasiado por esos personajes y por ese momento, porque también se entiende que la novela está anclada sobre todo en los romanticismos. Tú recuerda que un tramo importante de esa novela, donde cuaja esta novela, es siglo XIX, finales, Sí, sí, sí. principios. Es muy rusa en ese sentido, también es muy judía en ese sentido, es muy trágica. Pero el romanticismo es igual, es el amor interrumpido, impedido por la tragedia. Pues, que es el joven Vermeer, que es la gran novela romántica que inaugura el romanticismo y nada lo sobrepasa, de Goethe. Si no es eso, pues al final se suicida el O personaje Rodión. principal. Todo el mundo se muere Sí. al final del joven Werther. Alejandro, te decía antes de la pausa que tu novela es la historia de una larga amistad entre Yago Galante y Hans Brauer, que son muy distintos entre sí. Uno es Yago es un judío sefaradí, Hans Brauer es un alemán protestante. Casi no podría haber antípodas más distantes. Y cuando estaba leyendo toda esta historia de amor entre 2 hombres unidos por sus intereses, por el azar, pero también separados por sus creencias, que los llevan a actos de enorme generosidad y de pronto de gran desconfianza, no pude evitar pensar en ti y en Álvaro Delgado, que según me cuentan fueron unidos por Julio Astillero, por un tercero, y los pone en un set. Y ahora hagan un noticiario ustedes, que fue un éxito. Tal es el éxito que ahora son socios y y están diario en la tele, hacen 2 horas de tele diario. Me imagino que llevan otras cuantas o 4 más de preparación, y además, por si fuera poco, el domingo
hacemos claro, Hacen la otra versión. otro programa. Bueno, estarían muy contentos tanto Hans Bauer como Yago Galante de que así fuera, de que naciera de esa relación que tengo contemporánea con Álvaro Delgado. La realidad es que yo terminé esta novela hace muchos años. Ah, Y te voy a contar esta historia porque no la he contado. Yo pensaba que esta novela la iba a guardar para después, no sé cuándo. Incluso pensaba que era mejor que se encontrara después. Que ¿después de que te murieras o sí, es algo así? correcto. Yo lo pensaba como algo que iba a dejar y que mi pareja lo agarrara y lo vendiera después, años después, que quedara pues como algo tangible de que yo había existido. Y me di cuenta que no me iba a dar la vida para guardar, era un privilegio que no me iba a poder yo dar. Entonces decidí liberarla, esta, y guardar otra que estoy trabajando. Pero pues bueno, son como pequeños engaños para seguir trabajando, ¿no? Como que te vas engañando a ti mismo. Y yo terminé esta novela hace, no sé, unos 6 años, le di la última leída, la guardé, y luego la reviví, la retomé y volví a leer todo y volví a trabajar algunas cosas, a limpiarla, a convertirlo en otra, pero no cambiar lo esencial. Es casi la misma novela que yo había guardado. Pero volviendo a los dos personajes que se encuentran, yo fíjate que creo yo que es más fácil unir a un judío y a un protestante que a un judío y a un católico. De hecho, la primera sí, claro. traducción al español la hacen en realidad protestantes. La primera traducción al español de la Biblia como tal, porque ellos garantizan poder reunirse tanto con los rabinos que iban a traducir del griego antiguo como a los católicos que iban a traducir del latín. Algunas partes vienen de otras lenguas, pero sobre todo la primera traducción, lo que conocemos como la Biblia del oso o la Biblia de la miel, son traducciones que se hicieron desde el protestantismo con un trabajo muy directo con los judíos, también con católicos, pero sobre todo por ahí. ¿Tú eres judío? No. ¿Y por qué tu conocimiento de la historia judía? ¿Por qué no? No, ya te lo pregunté al principio y me contestaste lo mismo, Sí. pero evidentemente es algo que te mueve mucho. Entonces tal vez reside en la migración, lo que te conmueve. Puede ser. Ahora, yo no podría decir que sí, que no, y en qué cantidades debo tener mi parte muy judía, pero comparto con mi... No soy. Me gusta mucho de repente meterme a muchas cosas y esta es una de ellas a las que me metí. Ajá. De repente me apasiona meterme a algo y me meto y no salgo de ahí hasta que no lo agoto. Esa es, digamos, mi relación con... Ahora, pero hay mucho tuyo en la novela, evidentemente, pues porque la escribes tú y y está llena de pasión. Algo que me llamó la atención es que es muy tierna. Las relaciones humanas son muy tiernas y es lo que hace vivir a la gente textualmente, lo que salva vidas en este caso. Y también es brutal. O sea, se atraviesan 2 guerras mundiales, las 2 grandes guerras y están contadas sin ninguna concesión, con unos números, así que te son bofetadas en la cara. Y después, en la historia de los personajes, hay ciertos momentos decisivos de una brutalidad. Por ejemplo, el momento en que el hijo de Brauer Jr., encuentra a su madre, a quien no conocía, la lleva a un callejón, saca una navaja y le arranca la oreja, le corta la oreja. Después sale del callejón, ve a su mejor amigo, regresa y le corta a su madre el cuello de un tajo y sale un chisguete. Esa es solo una de las escenas, sí, una brutalidad tremenda. Quién sabe qué había en la cabeza de él,
había, por supuesto, enojo, ira, pero yo creo que también pasión. Y la pasión se acerca mucho al amor también. O sea, ahí comparte esa. Es decir, el amor y el odio no son necesariamente polares. No lo veo como un tema polar. Yo creo que ahí se comparten esas pasiones y se juntan más de lo que se separan. El odio y el amor. Digo, al final, si con la misma pasión con la que amas, desamas. Y eso pues está en la historia de la gente, en el día a día. O amas a alguien y luego de repente lo desamas con una tensión que es exactamente la correspondida al amor que le tenían, ¿no? Entonces lo veo como si parte de las mismas pasiones. Y yo decía, tengo que contar una historia de amor. Por eso me extiendo en el amor, me extiendo. Me falta siempre, me quedo. Mi primera novela, que es Corazón de Kalashnikov, que cumplió hace un año, 10 años, mi primera novela era una novela de amor. Y yo estaba seguro que cuando la entregué, que era una novela de amor, estaba totalmente seguro. Ahora que la leí, la entregué hace 15 años, la hora que la leí, para la reedición, dije, qué hombre más triste soy. Me conmovió mucho encontrarme a mí mismo en esa novela. Qué triste soy. Sí. Dije yo, ¿por dónde yo le encuentro que este libro sea de amor? No es un libro de amor, es un libro de desesperanza. Y lo volví a leer, y sí me encontré a mí mismo y me pregunté muchas cosas con respecto a lo que yo escribo. Porque yo estaba seguro que era una novela de amor la que había Bueno, escrito. esta, como dices bien, quiere ser una Sí. novela de amor y es una historia de amor interrumpido continuamente por la tragedia social, por lo que los otros nos hacen en nuestra intimidad. O sea, 2 guerras mundiales y además unas burocracias, pero disculpa el francés, pendejísimas y crueles. ¿Cuál es la frase que más repites en la novela? Varias. No sé La en que cuál más, porque estás. las conté, es vivir es una gran Es una gran tragedia. tragedia. Claro. Ahora, no te dejes llevar demasiado por esos personajes y por ese momento, porque también se entiende que la novela está anclada sobre todo en los romanticismos. Tú recuerda que un tramo importante de esa novela, donde cuaja esta novela, es siglo XIX, finales, Sí, sí, sí. principios. Es muy rusa en ese sentido, también es muy judía en ese sentido, es muy trágica. Pero el romanticismo es igual, es el amor interrumpido, impedido por la tragedia. Pues, que es el joven Vermeer, que es la gran novela romántica que inaugura el romanticismo y nada lo sobrepasa, de Goethe. Si no es eso, pues al final se suicida el O personaje Rodión, principal. Todo el mundo se muere ¿sí? al final del joven Werther. O Rodión Romanovich Raskolnikov. O bueno, o Las almas muertas. O Las almas muertas de Por eso el Gogol. título, deliberadamente. ¿Qué son dinos, los vendedores de almas? ¿Qué son? Pues son ellos dos. Ellos se encuentran con una industria que en el siglo XIX existe. Se encuentran con que están organizando gente para transportar la mano de obra de un lugar a otro. Entonces la van llevando pues necesitamos no sé, en Constantinopla, necesitamos gente para construir tal cosa. Oye, pues tengo en Viena, tengo ahorita 300 personas que son muy buenos para trabajar la piedra, te los mando. Entonces empiezan ellos a hacer, pues, Transportar mano de obra, y comerciar. literalmente empezar a hacer grandes listados de gente de un lado y de otro, de sus habilidades y de quiénes son. Y de nuevo la tragedia, es lo que aprovechan los nazis para llevarse a Auschwitz, que también planteas el nacimiento de Auschwitz, a los judíos. Esas listas de obreros se convierten en listas de sacrificados del Tercer Reich. ¿Sí?
si tienes una visión trágica, profundamente trágica de la historia. No sé. No quisiera interpretarme Bueno, acá. yo mismo así. Acá. Ahí, pues, no. Se lo dedicas a tu esposa y a tus hijos. Sí. Por- Sí. Siempre había dedicado todos mis libros los había dedicado a mis padres, siempre. Era para mí un gran orgullo entregarles eso, como, quién sabe, cosas que uno arrastra, ¿no? Y ahora pues es distinto, ¿no? ¿Te casaste hace poco? Tuve hijos hace poco. ¿Estás casado con Dani, la periodista? Porque Sí. no pones su apellido, pero inevitablemente, de nuevo, pues, disculpa, eres muy público, tu vida personal es muy pública. Sí. Te vemos 2 horas diario en la tele Sí. y los domingos, para no descansar, también te correcto. vemos en el Canal 11. Pensé en Dani y dije, mira, Dani, Dan. qué interesante. Alejandro, inevitablemente hay una reverberación de lo que está pasando con las migraciones hoy día y con la exmigración que eran los judíos. Primero te pregunto, esto de los migrantes mexicanos, las escenas brutales, trágicas que estamos viendo, que no hay otra comparación más que con los nazis. O sea, esto de cómo atrapan a medianoche y ya durante el día a los mexicanos, los esposan, los suben, inventan una prisión rodeada de lagartos, un presidente que anuncia con orgullo de que se van a comer los lagartos a los presos. Y tú estás tratando de la época donde se inventó todo esto, ¿no? Que es la industrialización de la crueldad. ¿Qué? De, Es el mundo siempre va hacia allá. Es el mundo, camina hacia allá. De repente hay que agarrarlo y regresarlo, pero el mundo por sí solo va hacia eso. El mundo camina hacia la crueldad, el mundo camina hacia esas locuras, ¿no? Hacia Trump, eso es, digamos, lo que el mundo tiene por naturaleza. Hacia allá va. Yo no creo que el mundo camine por sí solo hacia el bien. No. Yo creo que camina hacia el mal, siempre. Entonces hay que luchar permanentemente y regresarlo, y estarlo regresando y recordándole. ¿Ves lo que está pasando ahora mismo en Gaza? Que es terrible lo que está pasando. Digo, y lo que ha pasado durante, lo que pasó todo el siglo XX y lo que ha pasado en el siglo XXI, que es horrible. Todo lo que pasó en la ex Yugoslavia es horrible, horrible. Y pasó en nuestras narices, pasó y ahora está pasando en Estados Unidos. Versiones más agudas, de repente, más graves, en una parte, en la otra, pero al final es exactamente lo mismo, el hombre siendo una bestia con el hombre siendo un perro con el hombre, eso es. el asunto de Gaza es una tragedia para el pueblo judío. Yo digo que hay una enorme deuda del pueblo judío para explicar qué es lo que está pasando ahí. No hay una posición unánime, y debería de haberlo, de condena contra Netanyahu y esa élite sionista que tiene tomado ese país y que está cometiendo genocidio. No le tengan miedo a la palabra, se llama genocidio. Durante muchas décadas, el pueblo en general, la gente, el mundo fue solidario con el pueblo judío con respecto a esa gran tragedia. Esa portada está dedicada a esa gran tragedia que es Auschwitz. Esto es los trenes de Auschwitz. Esa es la entrada de Auschwitz. Claro. Tú entras por la puerta principal a Auschwitz-Birkenau. Sí. Cuando tú entras, la primera imagen que tienes es ese vagón que se quedó en el tiempo. Yo caminé ese tramo, llegué a ese vagón. De hecho, esa foto es mía. Puse una piedra encima, y eso debería ser el pueblo judío. Debería realmente recordar lo que pasó en Auschwitz-Birkenau, en Auschwitz en general y en todos los lugares donde ocurrió la Shoah. Y llamémosle Shoah. Vamos a una pausa, pero para regresar con el tema del genocidio en Gaza y el genocidio en Alemania. Volvemos.
Alejandro, escribiste con Álvaro en un tono épico, izquierda y luego derecha. Creo que son ustedes de los muy contados que están contando nuestro momento y con los tamaños que se necesitan. Sí estamos en un cambio histórico grande, se está cambiando el régimen de este país. ¿Por qué no hay más épica? ¿Qué nos falta? ¿Más amor a nuestro momento? ¿Más curiosidad? ¿Qué hace falta para que hubiera más épica? ¿O qué sobra, Sabina? Sobra mucho odio. Eso es lo que sobra. Hay mucho, mucho odio. Tú abres las redes sociales, es odio. El personaje principal de la derecha en México es un odiador profesional, que es Ricardo Salinas Pliego. Imagínate tú imagínate tú a la gente que todos los días se levanta, se despierta para tratar de odiar al que sigue, a ver a quién destruye, a ver a quién muerde. Si pudieran, le arrancaban las orejas a López Obrador, ellos con las manos se las arrancaban del odio que le tienen. Sí, el pueblo judío fue víctima de un genocidio, del genocidio planeado por los nazis y durante, pues ya con 75 años, ¿no? Esa ha sido la identidad principal del pueblo judío. Somos los que nos quisieron exterminar y nos mataron, no nos diezmaron, fueron casi todos los judíos europeos fueron evidentemente asesinados. Y ahora lo de Gaza, está cometiendo, el pueblo judío está cometiendo un exterminio en Gaza. Ahora, todo, todo parece absurdo cuando hablamos de generalidades. El pueblo judío, todo el pueblo judío está cometiendo un genocidio, no es cierto. Yo creo que hay una gran división entre los judíos actualmente sobre lo que está sucediendo en Gaza. Y tienen que hablarlo, o sea, tienen que verbalizarlo, porque de nada sirve que se enteren entre ellos o entre el pueblo judío que hay una diferencia entre unos y otros. Se tiene que verbalizar, tiene que haber una posición colectiva con respecto a Netanyahu en particular y toda la bola de asesinos que tomaron ese gobierno. Tiene que haber una posición. Yo creo que se lo merecen, el pueblo judío se merece tener una posición de oposición a lo que está pasando en Gaza. Se merece esa... Bueno, pero es que no hay esa unanimidad. Yo te cuento, en mi familia, cuando empezamos a hablar del tema, no quiero decir nombres, pero la mitad de la familia se levanta encabronadísima y dicen, no lo llamen genocidio. O, peor, dicen, no me importa cómo lo llames, esta es la solución final. Las mismas palabras que usaron los nazis. Es tristísimo porque lo padecieron, porque tienen historia, porque no vienen de la nada, vienen de esa tragedia. Una tragedia precede esta tragedia. Y la misma escritura lo dice, un abismo siempre llama a otro abismo. No pueden repetir el abismo con otro abismo. Siendo ahora los victimarios. Imagínate. ¿Has leído a Elie Wiesel? No. Es que Elie Wiesel, Premio Nobel de Literatura, Sobrevivientes de Auschwitz, escribió las dos novelas que cifran a Israel. Una se llama El Amanecer, que es la llegada de alguien como él, un sobreviviente de Auschwitz, a Israel y descubrir que tiene una patria y que la patria le da todas las libertades y todas las oportunidades y es una patria de judíos, se llama El Amanecer. Pero la segunda novela se llama El Anochecer y es cuando otro judío, que es el mismo realmente, el judío errante, tiene que decidir matar. Entra al servicio clandestino israelí
para liberar a Israel de los ingleses, pero también de los palestinos. Y dice que tiene que aprender a matar. Y se llama Noche. Y falta la novela de ahora que no sé cómo se llamaría, pero es un tercer momento definitorio. Bueno, hay 3 novelas de Primo Levi que de alguna manera complementan esta idea. Para empezar, Primo Levi está en una parte del mundo en donde todas las personas que lo rodean, todos los judíos que lo rodean, van a desaparecer. Igual que pasa en Tesalónica, la mayoría de los judíos que hay ahí en su entorno van a morir, van a desaparecer. Los niños, los ancianos, las mujeres, todos van a desaparecer, morir. Y Primo Levi los acompaña para narrarlo. Sobrevive. Hay un debate sobre si se quita la vida o si no se quita la vida. Es muy raro que él se hubiera caído como se cae de una escalera que él conocía, pero es muy probable que él se la haya quitado porque vive muy triste siempre. No soporta el tamaño de la tragedia. Y son 3 novelas. Y las 3, de alguna manera, construyen esa parte entre una historia de vida y una historia de muerte. Y son ciclos que se van cumpliendo y que deberíamos entender que son ciclos que se cumplen. Lo que está pasando ahora en Gaza, pero lo que está pasando en Estados Unidos. ¿Dónde están los demócratas? ¿Dónde están pues realmente defendiendo a las minorías de identidad, o sea, en la frivolidad total. Digo, no es que no haya que defender a las mujeres, a los gays, a los trans, pero eso no es un proyecto histórico. A ver, ya, además ya fue, ya todos estamos de acuerdo, pues. Sí, así es. Más que unos locos que hay todavía pataleando. Sí, entre ellos Trump. Sí. Pero está el otro asunto. Mira, yo crecí viendo las películas de Spike Lee y siempre cruzaba a Mesilla, Nuevo México, de Ciudad Juárez, a ver las películas de todo ese cine activista, pues, ¿no? ¿Dónde está el cine chicano? ¿Por qué estos que tuvieron la solidaridad de todo mundo, empezando con Spike Lee, por qué nunca ha hecho una película sobre los chicanos? ¿Dónde está la solidaridad de los negros con los mexicoamericanos? ¿Dónde están los afrodescendientes peleando porque se trate con dignidad? Como han tenido ellos la dignidad del mundo, ¿por qué los negros no están luchando con los mexicanos? A ver, Alejandro, yo te pregunto, ¿dónde están las manifestaciones en pro de los migrantes en México? O sea, primero hacen una en pro de Gaza que por los migrantes mexicanos. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Pues por las mismas respuestas, porque no estamos organizados, porque no nos organizamos ni allá ni aquí. Pero en teoría, las democracias deberían ser suficientes, porque así está el diseño supuesto, para que esas representaciones se dieran de manera natural. ¿Cómo? No necesitas manifestarte todos los días. El Congreso de Estados Unidos debería tener una participación de mexicoamericanos a estas alturas y también de afrodescendientes. Sí. No solamente la bola de viejitos blancos listos para el geriátrico y para irse al panteón que dirigen ese país desde el Congreso de Estados Unidos. Sí. Debería ir. O sea, no son verdaderas democracias. Claro dices. Que no son de verdaderas democracias. Por eso es que no estamos tan organizados, porque vivimos en un engaño. No son democracias, hombre. Esa es la realidad. Y no hemos solucionado el problema del odio. No lo... Digo, para mí es alucinante ver que esto está sucediendo en Estados Unidos, que fue para México la estrella del norte. De eso es una democracia. Aspirábamos a tener el sistema democrático de ellos y ahora venimos a descubrir que está totalmente horadado por la corrupción y que no llega a la gente. Pero la gente, perdón, la gente es una idiota de estar peleándose entre ellos en vez de deshacer al gobierno, que es quien se interesa en tenerlos en la calle peleando. Pues sí, pero pues así es. Yo me acuerdo mucho de una canción vieja de protesta que decía: mi enemigo me marca, mi enemigo, y me pide que le ayude con el teatro. ¿Qué es eso? O sea, mi enemigo siempre me dice: míralo, allá va tu enemigo, es ve por él. Y eso es
Pues sí, esa es la historia. Ahora, ¿cómo superar esas historias? Yo creo que van a cambiar muchas cosas después de Trump. Primero, no, Trump es apenas una probadita de lo que viene en Estados Unidos. ¿Crees Yo que creo, va a ser peor? no, claro. En la medida en la que Estados Unidos entre en más desesperación, el síndrome de abstinencia por los bienes del mundo le va a pesar. Ellos viven, sí, un sueño americano. El sueño americano está basado en una pirámide de explotación y ese es el sueño americano en realidad. Entonces, en la medida en la que les falte pueblos para explotar, en la medida en la que haya pueblos emancipados, todos los que están en torno a China, todos los que están en torno en torno a las bombas nucleares, porque ¿quién se mete con Pakistán? Sí, claro. ¿Quién se mete con Corea del Norte? ¿Quién se mete con China? ¿Quién se mete con Rusia? Claro, por eso Irak Bueno, quería una bomba atómica. claro, es el club de la bomba atómica. Exacto. Porque es la única manera en que te respetan. Pero en la medida en que Estados Unidos se vaya quedando sin el oro de los pueblos, sin el petróleo de los pueblos, sin la mano de obra barata de antes de los negros, ahora de los mexicoamericanos, de los migrantes, en la medida que vayan perdiendo todo eso, en esa medida van a estar desesperados para alimentar, pues, ¿qué? El sueño que ellos tienen, que es vivir a todo dar de todos los demás. Haces 2 horas de telediaria, preparas, invento, 4 horas, el domingo, haces 2 horas de tele, estás sumergido en las historias coyunturales. ¿Por qué la literatura entonces? ¿Por qué escribir algo que empieza en 1666? Pues ¿Es una necesidad de salirte de la coyuntura también? no, disfruto todo, eso lo disfruto mucho. Mira, soy muy disciplinado y eso me salva siempre. O sea, los domingos yo empiezo muy temprano, todos los domingos desde hace muchos años yo me despierto y empiezo y prendo mi luz cuando está amaneciendo y me sirvo café y prendo mi computadora y leo y hago traducción. Me gusta hacer traducción, agarrar y traducir cosas que a veces ni uso o que uso o no, lo que sea, no importa, pero lo hago por disciplina. Y me siento, leo, dedico 2, 3, 4 horas es un tema de disciplina. Ahora, pues tampoco está tan separado lo que está pasando en esa novela como lo que está pasando en el mundo. Tampoco. Nada más que son otros personajes, es otro momento, pero la vida y el mundo es cíclico, hombre. Ahora es distinto escribir ficción que escribir sobre la coyuntura. Sí, claro. Incluso te pueden demandar si escribes algo que no es cierto o Es correcto. ¿En qué es distinto? ¿Qué sientes distinto al trabajar una y otro medio? Pues son personajes distintos también en uno. O sea, tú misma lo debes experimentar. Hay una Sabina que hace ficción y hay una Sabina que se topa con la realidad. O sea, lo sabemos. Y ninguno de los dos se pelean sus terrenos. Es más, se comparten muchas cosas. El café que deja una Sabina se lo toma la otra a veces, ¿no? Muchísimo. Mucho. O sea, bueno, lo periodístico tienes una obligación de verdad, con la verdad, ¿no? O sea, que lo que digas se adhiera y no solo accidentalmente, o sea, o por obligación, sino que seas fiel al espíritu de la realidad. O sea, quieres iluminar la realidad o quieres atraparla. El verbo varía de artículo a artículo. En la ficción, en mi caso, quiero inventar una historia que me libere de la verdad. ¿Cuál es tu relación entre realidad y periodismo, ficción e invento? Pues mira, ya que lo planteas así, yo lo que diría es que tampoco eso se aleja de la realidad. ¿No? O sea, esta novela y todo mi anterior trabajo, absolutamente todo, perfectamente pudo haber existido. No he hecho, bueno, lo que viene es un poco más experimental, por decirlo de alguna manera, pero todo lo demás pudo existir.
Yo me estaba acordando de un personaje que es muy chiquito en mi novela inmediata anterior que se llama Oriundo Laredo. Y es una novela para reírse, en realidad. Y uno de los personajes, según yo, porque luego los vuelvo a leer y digo, no es cierto, no es para ver. Sí, es Pero cierto. Así funciona así. hay un personaje que se llama Quarantine. Y se trata de un personaje que viene de las cuarentenas. Cuando ella cruza con su mamá, su mamá viene embarazada de ella. Los agarran en la frontera y entonces en ese tiempo los bañaban con DDT en la frontera para quitarle los piojos, imagínate. Entonces la mamá cree que ella no queda bien por el uso de los pesticidas con ellos y de todos los solventes que les echan a los migrantes en la frontera en aquellos años, porque eso pasó en esos años, sucedió, se nos olvida, pero pasó. Y ella a su hija le llama Quarantine porque estuvieron en cuarentena. Ajá. Y ella se llama Quarantine. Imagínate tú, es una también hija de migraciones. ¿Qué diferencia hay entre esa novela? Nada. No, no. Y entre la realidad, nada. Alejandro, escribiste con Álvaro en un tono épico, izquierda y luego derecha. Creo que son ustedes de los muy contados que están contando nuestro momento y con los tamaños que se necesitan. Sí estamos en un cambio histórico grande, se está cambiando el régimen de este país. ¿Por qué no hay más épica? ¿Qué nos falta? ¿Más amor a nuestro momento? ¿Más curiosidad? ¿Qué hace falta para que hubiera más épica? ¿O qué sobra, Sabina? ¿O qué sobra? Sobra mucho odio. Eso es lo que sobra. Hay mucho, mucho odio. Tú abres las redes sociales, es odio. El personaje principal de la derecha en México es un odiador profesional, que es Ricardo Salinas Pliego. Imagínate tú imagínate tú a la gente que todos los días se levanta, se despierta para tratar de odiar al que sigue, a ver a quién destruye, a ver a quién muerde. Si pudieran, le arrancaban las orejas a López Obrador, ellos con las manos se las arrancaban del odio que le tienen. Lo quieren sacar de donde está para ponerlo en una plaza y bañarlo en gasolina y prenderle fuego. Literal, lo harían. Si pudieran, lo harían. ¿Y cuál es el pecado de López Obrador para ellos? Haberles quitado todo lo que ellos pensaban. Habían armado una vida de privilegios para el futuro y eso se les acabó. Se les acabó. De repente se les apareció un hombre, un individuo que les cambió el destino y pues no lo perdonan, no lo pueden perdonar. Y en muy pocos años, de repente, la gente se da cuenta que esos son sus verdugos. Se da cuenta que los Ricardo Salinas Pliego existen y son sus verdugos. Esa gente les ha engañado, les ha mentido, bueno, va y les cobra su casa. Esa es la gente de izquierda, es la gente que vota por la 4T, que son la mayoría. Sí. Ya sabemos cuántos son 60% o más, ¿no? Sí. Depende de la encuesta. Sí. Pero dices, los que antes tenían privilegios se quedaron sin narración por exceso de odio. Pues lo que pasa es que por ahí, mira, de repente había una argumentación, había deseo de argumentar. Sí. Ahora el último personaje en el que han depositado su confianza es un narcotraficante. Realmente desean que Ovidio Guzmán declare en contra de López Obrador. Esa es su gran esperanza. Y entonces cuando declare, creen ellos que inmediatamente todos los demás vamos a decir, sí es cierto, voy a votar por el PRIAN. No sean bobos, claro que no va a pasar así. Oye, una comedia de eso, Alejandro. Híjole, son una comedia. ¿Para qué no la necesitas escribir diario? Son la comedia del día. Todos los días son una comedia. Alejandro, es un privilegio conversar contigo, que no sea la última. Muchas gracias por esta conversación. Gracias. Y a ustedes, amigos y amigas, los espero la próxima semana en otra conversación de largo aliento.